la ley. O sea, engañaron a todo el mundo también. Engañaron. A los que votaron esa ley los engañaron. Engañaron a propios, engañaron a extraños, han metido por la ventana. ¿Usted se imagina, Víctor Hugo, en otro momento de la Argentina, lo que hubiera sido un decreto de estas características? Fíjese, los medios lo tapan, los medios no comentan, los medios no dicen nada sobre esta vergüenza, sobre este artículo realmente, que reiteramos, enseguida lo vamos a contar, ya han merecido varias denuncias penales contra el presidente y contra varios funcionarios. Termina dañándolos esa cobertura, ese blindaje que tienen. Porque ellos creen que verdaderamente tienen ese blindaje, se sienten impunes y hacen una cosa que todo el mundo advierte una vez más, que no puede ser, que es una falta de respeto a sus colegas del Congreso, a los integrantes de la propia coalición que entregan, al sentido común, a lo que ellos han dicho todo el tiempo, que iban a traer más transparencia. Usted se acordará de eso. ¿Pero cómo? Por supuesto. Hoy el que salió, que enseguida lo vamos a escuchar, esta mañana dialogó con nosotros en Radio 10, estaba muy caliente Felipe Solá, ¿no? Felipe Solá dijo, actúa el presidente como un chico caprichoso, como un niño rico caprichoso, que por lo que no consiguió en el Congreso, ahora lo mete por la ventana y firma un decreto. Y ¿no? le dice a Carrió que se ponga las pilas y... Exactamente. Bueno, lo dejo porque ese material está impecable. Así es. Me voy a disfrutarlo, Gustavo, como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Víctor Hugo. Gracias, como siempre. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Como decimos todas las noches, la realidad. Lo que otros te ocultan a diario. Lo que otros no te muestran. Aquí te lo mostramos. Como te venimos mostrando desde enero de este año, cuando nadie mostraba a los despedidos del Estado, cuando nadie mostraba los despedidos del sector privado, nosotros en la Tribuna del Pueblo los mostrábamos. Y esta noche están aquí representantes de la UON, de las distintas seccionales de la República Argentina, porque ellos han comenzado a marchar los jueves también en Plaza de Mayo para advertir la problemática dura por la que está atravesando uno de los gremios más poderosos de la Argentina, la Unión Obrera Metalúrgica. Son representantes de distintas provincias de nuestro país, de distintas seccionales. Están allí también la gente de Río Grande, en Tierra del Fuego, que le está pasando muy mal. Y a quienes el ministro Jorge Triaca le dice, muchachos, les andan mal, reconviértanse. Como único consejo, reconviértanse. Ese es el consejo que le dan a los laburantes, que están muchos de ellos con posibilidades de perder el laburo y otros que lo han perdido. De eso nos vamos a estar ocupando enseguidita, como lo hacemos cotidianamente, porque nuestro compromiso es con la realidad. No te vamos a ocultar nada. Te lo venimos mostrando desde enero de este año, reitero, cuando nadie lo mostraba. Y ahora, en un momento, llegando al año del gobierno de Macri, en condiciones económicas realmente muy complicadas, como ayer con Berkovich lo mostrábamos, datos del INDEC, datos oficiales, porque acá hay que mostrar la realidad, no hay que inventar nada, porque además está mal, hay que mostrar lo que está ocurriendo en el país, que claro, el relato cotidiano del gobierno, ahora en Chapadmalal de retiro espiritual, y lo primero que dijo el jefe de gabinete, desconociendo absolutamente la realidad, ha sido un año extraordinario. ¿Dónde está el año extraordinario? Con 130.000 despedidos, con fábricas que cierran, con el consumo por el piso, con niveles que hacía años que no se tenían en la República Argentina. Vive en otra realidad y es peligroso para la Argentina. Vive en otra realidad y es peligroso para todos los habitantes de este país. Bueno, y nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido realmente una vergüenza institucional. Este decreto firmado por el presidente, que nos puede acompañar a partir, porque ayer lo decíamos, tiene nombre y apellido. Hoy Felipe Solá y varios diputados se lo han puesto. Decreto Franco Macri. El hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento es Decreto Franco Macri.
porque está clarísimo que lo que el gobierno, que lo que el presidente no pudo conseguir por la vía legislativa, engañando a sus propios socios, engañando a su propia aliada política, Elisa Carrió, a quien le prometieron que sacaban lo de los familiares, ahora lo han metido por la ventana. Un verdadero escándalo institucional que ya ha merecido en el día de hoy varias presentaciones judiciales de distintos diputados que no solamente se sienten burlados en lo que votaron, sino también que es inconstitucional, porque un decreto reglamenta una ley, pero un decreto no puede cambiar el espíritu de una ley donde, reitero este concepto, hoy lo decía Felipe Solá, especialmente se puso en un punto de la ley de blanqueo y de sinceramiento fiscal que los familiares de los funcionarios no iban a poder ingresar al mismo. Claro, el presidente no logró eso en un momento en donde parte de su familia está muy complicada por los Panama Papers. Ayer recordábamos que el juez federal Sebastián Casanelo ya ha citado para los próximos días a 7 ejecutivos de las distintas empresas de Franco Macri, porque los Panama Papers, aunque no te lo cuenten, aunque no te lo digan, la causa judicial avanza y está muy comprometido Franco Macri y el propio presidente, que dijo que no tenía ninguna participación y después se supo que tenía participación. Entonces, urgen meter por la ventana también los familiares en ese marco. Pero vamos a recordar, gracias a la producción de Minuto 1 que se mete en el archivo, valiosísimo como siempre el archivo, lo que la diputada Elisa Carrió decía y ponía el límite ella para aprobar la ley sobre los familiares y el blanqueo. En principio no estoy de acuerdo con el blanqueo, salvo que tenga penalidades, un destino específico que no comprenda funcionarios públicos en ningún caso, a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno. El dinero tiene que regresar al país, pero bajo determinadas condiciones. No es cualquier blanqueo, que no comprende a funcionarios ni a testaferros de funcionarios públicos. Yo no hubiera tenido dinero fuera de la Argentina, yo no hubiera comprado dólares a futuro. Yo no hubiera tenido dinero fuera de la Argentina, yo no hubiera comprado dólares a futuro. Pero también es cierto que miles de argentinos tenían el dinero afuera porque prácticamente Moreno amenazaba con quedarse con las cuentas corrientes, con los depósitos, con las cajas de seguridad. Bueno, ahí estaba clarísimo Elisa Carrió cuando se empezó a plantear el proyecto del gobierno que, recordemos, incluía a los familiares. El acuerdo político, Elisa Carrió le hace al presidente Macri sacar la parte de los familiares. Y lo vota. Y ahora el presidente se lo mete por la ventana. No habló todavía Elisa Carrió. Hoy Felipe Solá, como se dice en el campo, salió a chucearla públicamente, a decirle, esperemos que Carrió hable. ¿Qué va a decir Elisa Carrió? Hoy Felipe Solá salió muy duro, es uno de los que va a presentarse ante la justicia para denunciar penalmente a Macri y decía lo siguiente. Reglamentar una ley. Un decreto no sirve para ampliar los alcances de una ley y mucho menos para violarla. Macri dice que los parientes, ahora los parientes de los funcionarios, pueden blanquear, es decir, están amnistiados por decisión de él para blanquear todo lo que tenían oculto antes de que los funcionarios fueran funcionarios. La ley dice, los que fueron funcionarios no pueden blanquear. Por lo tanto, Macri no puede, por decreto, decir, sí, los parientes pueden blanquear lo que tenían antes de que fueran funcionarios sus respectivos parientes. No lo puede decir porque no lo dice la ley. La ley es muy clara. Macri no puede extender la amnistía a un delito por decreto. Ajá. ¿Y usted cree que tiene nombre y apellido este decreto? Sí, creo que está vinculado a su padre. ¿Y Carrió qué va a decir? No ha opinado, y tiene que opinar. Porque si no, debe pensar que opina en algunos casos y en otros no. Entonces no, que opine sobre esta cuestión, que es muy grave, porque yo hago lo que quiero. Es una actitud muy rica, que yo hago lo que quiero, lo hice en detalle.
Bueno, duro, Felipe Solá fue uno de los primeros en pronunciarse en la mañana de hoy y enseguida le vamos a contar también la denuncia penal que ya ha presentado la diputada nacional María Emilia Soria. Enseguida también Berco va a ampliar y va a poner en la práctica lo que significa a quienes podría alcanzar este decreto de Macri, favoreciendo a familiares, incluso a sus propios familiares. Por eso reitero el hashtag, como lo decía recién Felipe Solá, tiene nombre y apellido, ¿no? Decreto Franco Macri es el hashtag de esta noche. Y vamos también después en tweet, Felipe Solá continuó con este tema, Los padres de los funcionarios no pueden blanquear. Blanquear es amnistiar. Y Macri ahora amnistía a su padre. Carrió votó la ley. Que hable. Macri destroza la ley con un decreto para que su padre pueda blanquear plata. Se espera opinión de Carrió con gran expectativa y ahí muestra justamente el artículo 83 de la ley donde uno de los que impulsó fue el propio Felipe Solá, se decía y se indicaba que los familiares de los funcionarios no podían ingresar al blanqueo. Bueno, y tenemos más repercusiones de lo que fue anoche, ¿no? Anoche, aquí cuando se conoció este decreto, entre los panelistas de anoche, opinaba lo siguiente. El decreto de Macri lo que hace es modificar lo que se votó en el Poder Nosotros Legislativo. no lo discutimos porque de plano rechazamos el blanqueo, lo considerábamos totalmente injusto. ¿Pero puede hacer eso? Claro. ¿O es inconstitucional? No, es absolutamente inconstitucional. Claro. Hoy desde el Frente para la Victoria hemos anunciado una serie de acciones en función de frenar esto, que es una barbaridad. Hemos decidido ir a la justicia a los efectos de que se deje sin efecto esta disposición absolutamente ilegal, lo reitero, y además la posibilidad de que se realicen las denuncias penales correspondientes. Macri viene robando desde hace décadas. Se ve el contrabando, los cánones impagados del correo argentino por la privatización, la nacionalización de la deuda de la dictadura de Cavallo, te sigo contando, y los Panama Papers que son incontables. Bueno, esas eran las primeras repercusiones anoche, ni bien se conocía la firma del decreto. Pero siempre en nuestra sección, que también es bueno recordar, tu tuit te condena, lo que los dirigentes políticos, en este caso de Cambiemos Hoy Funcionarios o aliados al poder, opinaban en situaciones similares de la República Argentina en otro momento, años atrás. Ernesto Sanz, cuando era senador nacional, ¿qué opinaba sobre el blanqueo, sobre familiares? Decía en el año 2013, si no me equivoco, al trabajador le cobran ganancias y al delincuente le dan el blanqueo. El modelo Hood Robin, donde los laburantes mantienen a los ladrones. Lo decía Ernesto Sanz años atrás. Habría que preguntarle ahora si se adecúa también esa palabra y esa opinión de Ernesto Sanz para este momento. Como también Laura Alonso. Las cosas que decía Laura Alonso en su momento con los blanqueos que había planteado el gobierno anterior y que buscaban, decía, beneficiar a otras personas. También sería interesante escuchar la opinión de Laura Alonso ahora y con este decreto. Vamos con Berco para ampliar el tema también. Berco, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gato. Y vamos a ampliar mostrando la letra de la ley y mostrando el famoso decreto Franco Macri. Luego vamos a ver los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pero vamos primero al articulado inicial. El articulado de esta ley ómnibus que incluyó el blanqueo de capitales, la reparación histórica a los jubilados, la rebaja del impuesto a los bienes personales y demás. ¿Qué dice la ley 27260 en el capítulo destinado al régimen de sinceramiento fiscal? Dice en el artículo 82 que quedan excluidos
los sujetos que entre el 1 de enero de 2010 inclusive y la vigencia de la presente ley hayan ocupado las siguientes funciones públicas. Y ahí detalla desde presidente y vicepresidente de la Nación, pasando por diputados y legisladores, hasta jerárquicos, por ejemplo, policiales. Digamos, todo el organigrama del Estado de funciones ejecutivas. Y luego, el artículo de la discordia, el 83, el que en realidad introdujo la oposición y una parte de la coalición Cambiemos a cambio de aprobarlo, es esto, el que dice: quedarán excluidos los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados por los incisos A la W, que es lo que les decía, desde presidente y vicepresidente de la Nación hasta las menores jerarquías del Estado, del artículo número 82. Remite al artículo anterior. Esta es la ley. Ahora vamos a ver el decreto, porque esto es lo que está denunciando casi todo el arco político como inconstitucional. Vean el decreto. En su artículo 6... lo que dice es que se agrega como último párrafo del artículo 21 del Decreto Nacional 895, que es el que reglamentó la ley que había votado el Congreso, el siguiente texto: los sujetos comprendidos en el artículo 83, insisto, lo que acabamos de ver, podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional dispuesta en el título del libro 2 de la ley, que es el blanqueo, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados a su patrimonio con anterioridad a la fecha en la que los sujetos en esos incisos hubieran asumido los respectivos cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que, vamos a decirlo muy lisa y llanamente, yo soy funcionario. Claro. Silvestre es mi hermano. Yo asumí el 10 de diciembre. Silvestre sigue siendo mi familiar, lo era antes. Todo lo que Silvestre tenga en su poder en negro y declare que lo tenía antes del 10 de diciembre, lo puede blanquear. Claro, pero además, Berco, muchos de los funcionarios del actual gobierno vienen siendo funcionarios desde hace 8 años. Exacto. Del gobierno de la ciudad. Exacto. Entonces, acá, ¿sabés qué? ¿Te acordás anteriormente, años atrás, cuando se descubría algún jefe comunal en la provincia de Buenos Aires con suculenta fortuna que decían: no, heredé de mi suegra? No, me casé con una millonaria. Me casé con una millonaria. Entonces acá es papita para el loro esto. Está hecho justo a la medida de decir: señores, blanqueemos. Yo me estaba acordando hoy, Berco, tal vez vos te acordás más, o Mariano, en un momento el presidente mismo dijo este año ante un foro de empresarios: ahora vamos a poder blanquear todos nuestros bienes. Sí, claro, claro. Claramente lo dijo. Sí. ¡Lo dijo! Sí, lo dijo. Entonces ahora lo llevan al decreto, pero fue peor. Es una vergüenza. Fue peor, Gato. No tenemos que esconder. Ahora no tenemos que esconder, dijo. Dijo: no nos vamos a tener que ocultar más. Ahora nos vamos a tener que ocultar más. Pero, y ahora lo llevan. Entonces hay que recordar eso que dijo el propio presidente. Te agrego un dato más, Es Gato. tremendo, es una vergüenza institucional esto. Te agrego un dato más. Cuando Alberto Abad asumió al frente de la FIP, decía que no quería ningún blanqueo. Claro. Macri fue quien lo condujo a aceptar la exteriorización voluntaria de capitales en negro. Bueno, esto tiene una trastienda, y la trastienda es la que vamos a ver. Por eso interesante sería conocer, a ver la opinión del titular de la FIP sobre esto ahora también, ¿no? Bueno, ellos se escudan en que el Congreso decide, el Ejecutivo dispone de la reglamentación y ellos solo ejecutan. Pero lo que decía Felipe Solá hoy es que no podía ya modificar lo que vos estás comentando, el presidente por decreto, el espíritu de la ley. Son facultades legislativas, se arrogaría facultades legislativas. Bueno, el decreto tiene estas firmas. Vamos a ver la siguiente pantalla. Las firmas son elocuentes. Está la del presidente de la Nación, la de Marcos Peña, el jefe de gabinete, y la del ministro con incumbencia, Alfonso de Pratgay. Ahora, lo que suelen decir, lo decía ayer Aranguren, por ejemplo, cuando le preguntamos sobre los petroleros que le perdonaron a las distribuidoras, a las petroleras que no entregaron gas para garrafas, decía: y lo que tiene que ver con ellos se abstienen. Bueno, el presidente bien podría haberse abstenido de firmar esto si lo roza familiarmente. Lo podría haber reglamentado la vicepresidenta en algún viaje de él, o lo podría haber reglamentado el jefe de gabinete con la firma de los ministros con incumbencia. Pero la firma del presidente está allí, con lo cual el conflicto de intereses se pone de manifiesto. Pero veamos la trastienda, porque en la próxima pantalla lo que les mostramos es la razón de esto. Franco Macri, a fines de septiembre, se hizo responsable
ante el fiscal Federico Delgado, que lo investiga a Macri por omisión maliciosa, es decir, por haber ocultado los activos offshore que tenía cuando debió declararlos como jefe de gobierno porteño y antes como diputado, el padre, Franco Macri, asume la responsabilidad. Dice, en realidad era mío, el que tenía las acciones que se descubrieron primero en los Panama Papers y luego en los Bahamas Leaks, era yo, exclusivamente yo, dice Franco Macri. Este es un facsímil de la revista Noticias, por ejemplo, que reproduce lo que nosotros ya contamos hace un rato, las denuncias que aparecieron contra Franco Macri apenas se hizo cargo de esta situación, diciendo los denunciantes, Franco Macri mal puede hacerse cargo de esta situación cuando en realidad lo que está haciendo es incriminar a su hijo. Franco Macri, por ejemplo, dijo que poseía un 39% de las acciones de una de las compañías descubiertas en estas redes de periodismo de investigación internacional. Y el otro 61%, ¿quién lo tenía? Lo tenían sus hijos, claro, que eran socios en esas empresas. Vamos a ver el entramado, como última placa, el entramado de sociedades que está en la lupa de estos consorcios de investigación. Bueno, los personajes son estos. Mariano Macri, las fotos que hay son muy viejas, son de cuando era muy joven, así que prácticamente no se lo reconocía, elegimos no ponerlo. Y los otros dos protagonistas son el presidente y su padre. Y las empresas que figuran debajo son las empresas en las cuales Franco Macri asumió la responsabilidad. Flag Trading, Socma y Owners do Brasil. Flag Trading es la primera, la que surgió de los Panama Papers. Socma fue socia de Owners do Brasil en Flag Trading y en un movimiento muy extraño de capital accionario, porque estas empresas no tienen acciones nominativas, son acciones al portador típicas de los paraísos fiscales, de las guaridas fiscales. Lo que hicieron fue declarar que Socma le vendía una parte a Owners do Brasil de lo que poseía en Flag Trading y de esa manera se hacía de efectivo y descapitalizaban la compañía. Lo que investigan ahora los jueces, los fiscales, además de la omisión maliciosa de Mauricio Macri, que no incluyó esto en sus declaraciones juradas, y él dice no tiene por qué haberlo incluido porque era todo capital del padre, además investigan un posible lavado de dinero, porque surge un dinero de la compraventa de compañías que no se entiende muy bien a qué se dedicaban, un dinero que terminó engrosando la fortuna del presidente antes de serlo, pero durante el lapso en el cual debió haberlo declarado como sus declaraciones juradas como funcionario público. Bueno, muy bien, Berco, fantástico, muy claro, realmente queda muy claro, es importante, esto hay que darlo a conocer, es un escándalo institucional. Aquí ya tenemos la denuncia que hoy presentó, entre otras van a sumar más, la diputada nacional María Emilia Soria, que ha presentado la primera denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, contra el jefe de gabinete Marcos Peña, donde los acusa de abuso de autoridad por este decreto, lo que comentaba y mostraba recién Berco, y donde en una de las partes dice, en la práctica, la situación planteada implica que de manera solapada y encubierta, el Poder Ejecutivo Nacional intenta imponer por decreto lo que no ha podido lograr en el debate parlamentario, transformándose ello en un antecedente que pone en riesgo el futuro inmediato a las instituciones democráticas y al sistema de división de poderes. Es la primera denuncia penal por abuso de autoridad. Bien, lo vamos a seguir enseguida, lo vamos a seguir los próximos días también porque el tema va a ir creciendo. Recordemos, enseguida vamos a estar con los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los gremios más poderosos de la República Argentina, que como otros sectores de la Argentina están pasándola muy mal y que han tomado la modalidad ahora de comenzar a marchar todos los jueves en torno a la pirámide de Plaza de Mayo. Ellos, representantes de distintas seccionales de las provincias, enseguida nos van a explicar cuál es la situación, cuál es la realidad que están pasando. Y antes de ir al debate, un minuto, porque hay muchas novedades políticas. Se acerca el año de gobierno. Hoy Macri ha reunido a todo su gabinete y a hombres políticos del gobierno en Chapadmalal, en el complejo presidencial de Chapadmalal, donde va a tratar de limar las asperezas y las internas que explotan
en su gabinete y que el propio Mauricio Macri ha admitido. Y que se cruzan distintas, el equipo económico está cruzado por internas, el político ha aparecido un actor con mucho poder fuera del gobierno, pero que fue uno de los formadores de la Alianza Cambiemos, como es el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que ayer fue respaldado casi por unanimidad por toda la Cámara de Diputados para un nuevo periodo como presidente de la Cámara de Diputados. Y el presidente, que ayer dio reportajes a varios medios del interior, entre ellos a La Capital, se tiró un poquito contra Monzó por las críticas que había hecho a Durán Barba y a la falta de política del gobierno. Y dijo Macri, Monzó expresa un microclima en el cual él vive en Diputados distinto al del gobierno y a de la gente. ¿Se imaginan? Hoy me lo contaban, cómo le cayó esto hoy a Emilio Monzó a la primera hora de la mañana cuando se enteró. Pero anoche, Monzó, cuando cerró su discurso, agradeció a todos y dijo: este año, en este Parlamento ha triunfado la política en grande. Para diferenciarse de las cosas que dice Mauricio Macri o el ala de Durán Barba, que, reitero, Monzó está totalmente ya, siguen en la foto, creo que va a participar del retiro también en Chapadmalal, pero Monzó hoy está siendo tentado por sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, tiene mucho diálogo con los intendentes, que son un factor de poder. Tiene diálogo, y este es un anticipo que se lo comentamos y para seguirlo aquí en Minuto 1, con una persona que vuelve al ruedo político y que acaba de inaugurar sus oficinas políticas a 2 cuadras de la Casa de Gobierno, en Moreno y Balcarce. El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que ha inaugurado ya oficinas políticas donde ha comenzado a recibir a gobernadores del peronismo, a intendentes del peronismo, y a todos ellos les ha dicho que el año que viene quiere participar de las PASO del peronismo y que si puede participar de un mano a mano con Daniel Scioli, lo va a hacer con mucho gusto. Pero ha pedido una condición: reunir el apoyo de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Y Randazzo llama la atención, dialoga mucho con Emilio Monzó. Bueno, el nuevo mapa, como todos los días le mostramos, de la crisis laboral y de los despidos en la Argentina, lamentablemente, nuevos despidos que se han conocido hoy. 200 despidos en la petrolera de la empresa Pecom Servicios de Energía del grupo Pérez Compán. Trabajadores queman goma en la entrada del Cerro Dragón. 270 despidos allí en la provincia de Chubut. Y además, esto, Berco, que es muy preocupante. Han dado de baja o están por dar de baja 33 equipos que afectan a tercerizado en YPF, que pueden estar poniendo en riesgo 1.300 fuentes de trabajo. Sí, además es llamativo que ocurra esto en medio de las negociaciones para flexibilizar el convenio petrolero en Neuquén. Esto quiere decir que por más que resignen todos sus beneficios laborales los petroleros, como aceptó hacerlo Guillermo Pereira, el jefe del sindicato neuquino, que además es senador, igual las petroleras ajustan. Ahora, qué mal ejemplo que YPF, la principal petrolera de la Argentina, haga esto, ¿no? Que ponga en riesgo 1.300 fuentes de trabajo. Y lo hace porque en este contexto en el cual además el ministro de Energía, Aranguren, dijo que va a cesar con el subsidio implícito en el precio del barril criollo, que es nosotros pagando más cara la nafta para sostener la perforación de los pozos, bueno, el panorama es más complicado todavía para una tecnología que es cara, que es el fracking. Claro, totalmente. Bueno, y tenemos creo que un dato más, ¿no?, del día de hoy, lamentablemente, ¿no? 38 despidos en la textil de Villa del Parque. Los operarios tomaron la planta. Se trata de la empresa Tejedurías Neiberger,
que cierra sus puertas por falta de ventas, temen por desalojo. Yo te agrego una más, que es que los productores de calzado están en alerta máxima, porque hoy lo confirmó el Observatorio de Importaciones de Santa Fe. Ya entraron al país en lo que va de este año 26 millones de pares de zapatos. Habían pactado un límite de 24 millones y ese era el límite que tenían las fábricas en un contexto de consumo que cae. Por supuesto, en un mercado más chico se come cada vez más la importación. José Urtubey, y lamentablemente se termina un año malo para la industria, ¿no? Gracias por invitarme, Gato. No, sin duda un año complicado, creo que desde el principio de año lo venimos analizando, en donde era obvio que por cómo se había empezado a desenvolver la economía en la Argentina y teniendo en cuenta también la situación de Brasil, era imposible una recuperación en el segundo semestre. En términos industriales yo te diría que las proyecciones van a ser un poquito más duras de las que yo pensaba. Vamos a terminar casi en un 5% de caída interanual y esto es mucho. Yo todavía estoy expectante de ver sin lugar a dudas un modelo de desarrollo industrial. Creo que las mesas de producción y trabajo en las cuales está llamando el gobierno, claramente tenemos que, más allá de debatir las cuestiones coyunturales, empezar a definir qué tipo de proceso de desarrollo queremos en la Argentina, porque está claro que de esta forma el modelo industrial todavía no arrancó. Y es más, te diría que se estuvo combatiendo la inflación en detrimento del mercado doméstico, con lo que eso conlleva en toda la economía nacional. Hoy, Sergio Romero, el presidente se autocalificó con un 8 en su primer año de gestión. No, Palazzo dijo que lo reprobaba, por ejemplo. Yo como docente no le pondría esa nota, ¿no? Tiene un reprobado seguro. Te escuchaba con mucha atención. Fíjate vos, políticas de blanqueo en un contexto de pobreza tan elevado. Los trabajadores estamos mirando despavoridos esto, porque un ciudadano común no tiene empresas fantasmas en Panamá, mucho menos dinero en el exterior. Y estamos con una problemática que bien se plantea acá, de despidos, con una problemática de salarios que no alcanzan a cubrir necesidades básicas. Y uno ve esto y realmente decimos, ¿cuándo va a haber políticas que favorezcan a los trabajadores, que favorezcan al ciudadano común? Es decir, tiene que despertar este gobierno. Esto es muy serio. No solamente es un problema institucional, es una torpeza política lo que está ocurriendo en este país. A mí me parece que hay que recapacitar y ojalá este retiro sirva como para realmente generar una nueva impronta en este gobierno que todavía no ha acertado con políticas que beneficien a los ciudadanos argentinos, ¿no? Ahora, José, cuando el gobierno dice a las empresas que están sufriendo mucho, por ejemplo, las importaciones, como las textiles, esta semana tuvimos a un empresario textil de Luján que contó las penurias que están pasando, y les dice, o las de Río Negro, necesitamos hablar con trabajadores que tenemos aquí de Río Negro, y les dice, reconviértanse. ¿Hay capacidad? ¿Es tan fácil hoy por hoy? Empresas por así que vienen de años, de familia, que se han fortalecido en los últimos años a reconvertirse de un día para el otro. ¿Qué significa una reconversión en términos industriales? En primer término, una planificación. En segundo término, para entender qué sectores deberían ser reconvertidos eventualmente en un estado de la economía como está la Argentina hoy, creo que es inoportuno y cuanto menos sin concientización de lo que se está haciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy hay muchas fábricas que puertas adentro son competitivas. Sí. Ahora, si a eso vos empezás a sumar la presión tributaria que tienen, si la falta de financiamiento productivo que tienen, si a eso le sumas la importación desmedida desde el exterior, si a eso le sumas los costos logísticos, y bueno, es probable que la competitividad de la Argentina esté dañada. Y en términos con este concepto, me parece que desde ya plantear reconversiones sin planificación, sin recursos y sin que sea un momento oportuno, es peor el remedio que la enfermedad, no tenga duda, porque ahí van a estar los problemas también sociales por la falta de trabajo genuino. Ahora, José, ¿y por qué se comprometieron las entidades empresariales del G6 a no despedir más gente? Ahora, YPF, por ejemplo, empresa con mayoría estatal, despide, está bien, vía tercerizada, ¿a cuánto? ¿A una semana, 10 días del compromiso firmado? Fíjate que en términos industriales nosotros venimos de 4 años de caídas o estancamientos, siendo este el peor año, que vamos a tener una caída del 5%. Sin embargo, si vos analizás la línea de lo que pasó con el empleo fabril,
el esfuerzo estuvo. Ustedes tienen 50.000 menos que el año pasado. 1.300.000 a 1.250.000. Pero por eso, vos vuelvo al punto, a la radiografía que te doy de los últimos 5 años. Pero si vienen de 4 o 5 años de caída, ¿por qué se profundiza en este? Por las políticas que faltan implementar en términos cuando había que empezar a reconducir las variables económicas, desde mi punto de vista, y lo vengo diciendo desde el principio de año, en vez de ir por el fortalecimiento de la oferta productiva, se fueron por políticas de ajuste o políticas que fueron en contra del mercado doméstico. Entonces, yo creo que el compromiso siempre estuvo y siempre está en términos de mantener. Ahora, acá hay que sincerar la discusión, tenemos que generar las condiciones para que la economía empiece a incentivarse, para que la economía empiece a reactivarse, porque si no, digamos, yo entiendo y me parece, y soy sensible y consciente de que hay que acompañar a esta situación de emergencia social, una pobreza del 32%, pero la solución de fondo viene por generar las condiciones que reactiven la economía. ¿Y ese rumbo va el gobierno? Bueno, por eso yo estoy expectante. Yo estoy expectante de ver todavía un modelo de desarrollo industrial. No te podría decir que veo uno cuando la actividad industrial en el año está cayendo un 5%. José, yo todavía estoy expectante. ¿Qué le produjo las expresiones de... Lamentablemente hoy no vimos ningún comunicado de AEA desmarcándose de las repudiables expresiones de Pescarmona ayer, no solamente sobre la barbaridad que dijo de las chicas que se embarazaban, sino habló muy mal de los laburantes. Dijo, son pobres y muchos de ellos no pueden ser ni siquiera empleados. Son inempleables. Inempleables. Y no son normales también. Y no son normales. No, yo no creo que la clase trabajadora en Argentina en particular, comparado con lo que es Latinoamérica, goza de una educación y creo de una calidad diferenciada. Al contrario, por supuesto hay que seguir trabajando y es una responsabilidad de la Argentina, del Estado, de todos los sectores, de que todos vayamos creciendo, porque también la clase empresaria, te diría, y hago mea culpa, también tenemos que seguir educándonos en la institucionalidad, la clase política también, igual que la clase trabajadora. Entonces me parece que es un momento en que la Argentina, en la cual tenemos que tirar todos para un mismo lado, todos los sectores trabajando con el mismo objetivo, que sería, dentro de un marco institucional, recuperarnos. Te digo, Gato, hoy generó mucho malestar en AEA. Pero no hubo ningún comunicado. No de ellos, salió un comunicado. Él se arrepintió. Claro, lo obligaron de alguna manera a Pescarmona a emitir un escueto comunicado con pedido de disculpas, 4 líneas, donde decía que él no quiso ofender y que si alguien se sintió ofendido le pedía disculpas. Y lo calificó como error comunicacional. Bueno. Y que es un verbo que no correspondía. Varios. Fue lo que dijo. Verbos, sustantivos, adjetivos, me siento muy mal por mi error comunicacional de ayer y por la interpretación que se han dado a mis palabras. Esto fue lo que dijo. A ver, lo escuchamos, lo que acabas de decir, Mariano. Vamos. Perfecto. Está. Me siento muy mal por mi error comunicacional de ayer. El leitmotiv de mi disertación de ayer fue cómo entrenar y enseñar a la gente joven para que tengan un trabajo digno y sustentable, en lugar de tener que recurrir al asistencialismo. Porque me equivoqué en una palabra, me hace todo eso, pero es todo lo que voy a decir. Me equivoqué con el verbo, tendría que haber puesto otra palabra. ¿Usted mantiene esta idea? Yo creo que yo mantengo, ya le dije todo lo que tenía que se lo vuelvo a decir, ¿ok? Se lo vuelvo a decir, ¿ok? No se arrepintió de nada. No, valdría la pena. No se arrepintió de nada. A mí me gustó mucho lo que vos dijiste, Berco, ayer, que hoy lo tomaron muchos. Esto de que, en todo caso, Pescarmona se embarazó muchas veces porque recibió mucha guita del Estado en subsidios, ¿no? Mirá, durante los últimos 3 años, Pescarmona le pagó a sus 4.000 operarios de Mendoza con la ayuda de los REPRO, los programas de reconversión productiva, que son un subsidio de 2.000 pesos para cada sueldo. O sea, todos nosotros le pagamos, sin que se embarazara, un montón de plata a Pescarmona para que él pagara los sueldos de sus empleados. Pero además de eso, está al borde de la bancarrota por malos manejos de su empresa de 100 años y ahora lo acaba de salvar de la quiebra la justicia, que le ordenó a los acreedores del concurso que se sienten a negociar una quita con él. Pero la verdad que yo también había visto el comunicadito, no había escuchado estas palabras, me parece... No se arrepiente de nada, no se arrepiente, es soberbia de clase, porque aparte lo dicen en un contexto que
que les favorece, porque saben, ayer lo dijo frente a 3 ministros del Poder Ejecutivo Nacional, frente a empresarios importantes. A ver, si los empresarios de la Argentina estarían en desacuerdo, hoy hubieran sacado un comunicado a AEA como institución. Se ve que están de acuerdo, se ve que están de acuerdo con las barbaridades repudiables que dijo el señor Pescarmona. Bajo ningún concepto puede hablar en los términos que habló ayer, ¿no? Lo que están es arrepentidos de haberlo llevado a hablar. Porque yo te digo, hablé con 2 socios fundadores de AEA, igual que él es fundador de AEA, y la verdad que sí, se dieron cuenta que les arruinó un evento en el cual lo que ellos querían era darle una mano al gobierno, meter algo de optimismo en torno a que Vaca Muerta se va a expandir. Ahora, Romero, ¿cuántos piensan así como Pescarmona, no? Habría que pensar. Bueno, tiene mucho apego o sea, al gobierno, estas palabras. Fíjate, por un lado, habla muy mal de los trabajadores, que en líneas generales, porque no diferenció, dice que hay gente que no se la puede emplear. Su nivel cultural realmente queda muy manchado con esto, su nivel académico muy deteriorado. Me parece que no solamente debió rectificarse, sino que debe pedir perdón, pero por lo menos una semana. Y quiero decir otra cosa, yo lo escuchaba a Urtubey con mucha atención. Él todavía dice, muy entusiasmado, tengo expectativas porque se ponga en marcha la producción y la industria en el país. La verdad que después de 11 meses, viendo como lo que está pasando en el país, en el caso mío en particular, las expectativas cada vez son menores. Es decir, mira, yo te quiero decir algo, Gato, que lo tengo que expresar con mucho dolor. Se ha destruido la carrera docente en este país. Fíjate vos, un docente tiene salario de pobreza. El que puede tener 2 cargos, paga ganancias. Esto te hablo cuando se inicia claro. Y si sos director o supervisor de escuela, pagás ganancias. O sea, toda tu carrera docente para llegar a un lugar más acomodado, terminás perdiendo todo tu esfuerzo. El orgullo que era llegar a un cargo directivo de eso, además, ¿no? A esto le tenés que sumar que ya hay padres que están en la pobreza y no pueden mandar sus hijos a la escuela. Entonces no hay políticas en esto. Nosotros hemos tratado de poner en valor y en la discusión con el ministro de Educación esto. Lamentablemente no hay gestión en educación en este país. Hoy salió una solicitada en página 12 de las 5 organizaciones sindicales, marcando la crisis que tiene la educación hoy en el país. Totalmente. Yo me voy a ir aquí a los laburantes, ¿no? Porque ellos han venido con, estoy leyendo los carteles, no a la importación, sí al trabajo argentino, en defensa de la producción de Tierra del Fuego, por la defensa de la industria nacional. Queremos las notebooks argentinas, basta de despidos. Son muchos de trabajadores de Tierra del Fuego. ¿Por qué estás emocionada vos? Ahí va a alcanzar el micrófono, sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Natalia Martínez. ¿Y de dónde sos? De Río Grande, Tierra del Fuego. No, más que nada la tristeza o la emoción que decís vos por el cierre de la planta a fin de año, más que nada. Que son 162 familias que nos quedamos sin trabajo, ¿no? Si más que nada la emoción es tristeza. Es tristeza, sí. ¿En qué trabajan? En informática Fueguina, una empresa de notebooks y netbooks. ¿Cuántos años hace que están en la empresa? Hace 5 años /6. ¿Que está la empresa o que estás vos en este caso? No, que está la empresa en Río Grande, porque tiene acá en la parte del país, tiene otras positivos de GH. ¿Y ya les han dicho que cierran? Sí, la empresa ha avanzado en el cierre a fin de año y ya nos comunicaron que sí, el cierre el 22. Por el tema justamente de las importaciones y de lo que ha anunciado el todo, aranceles también incluye, por todo más que nada. Así ¿Ustedes también son de Río Grande? Río Grande, ¿También son de la misma o de otras empresas? Nos representamos a trabajadores de otras empresas también, y tal como lo mencionaba la compañera, ellos están teniendo la defensa de los puestos de trabajo hoy por hoy, a partir de lo que mencionabas un poco, que es la decisión del gobierno de anunciar el arancel cero para las notebooks y netbooks. Y
Y lo del plan Conectar Igualdad, que todavía no hay certeza si va a continuar o no. Estos es los principales puntos por los cuales la empresa les ha comunicado a los compañeros que en este marco no podía seguir produciendo las notebooks y netbooks. Hay dos carteles que son emblemáticos, no a la importación, sí al trabajo argentino, y queremos las netbooks argentinas. Sí, es como el corazón del problema, evidentemente. Digo, acá es una barbaridad, esto es lo que dice el compañero del Conectar Igualdad. Es decir, mirá, hasta hace poco se estuvieron repartiendo algunas que quedaron de la gestión anterior, pero ahora prácticamente está desvanecido el Conectar. El ministro Bullrich nos desmintió a nosotros cuando vino acá que iba a seguir, que se iba a desactivar. No, están los programas socioeducativos están todos prácticamente o demorados o paralizados. El Conectar Igualdad es uno de ellos, ¿no? Sí. ¿De dónde sos vos? Buenas noches para todos. Mi nombre es Facundo Pereira, pertenezco a la UOM seccional Vicente López. Soy representante de los compañeros de la empresa PCART, marca Van Gogh. Nos vemos afectados ante la apertura de las importaciones, la baja arancel. Llevar el arancel a cero nos perjudica bastante. Son 500 familias que prácticamente el año que viene pierden su fuente de trabajo. ¿Alguno les ofreció, porque el gobierno cuando promocionó esto como una forma de abaratar las computadoras, que es cierto, fueron muy caras durante este tiempo, dijo que iba a dar chance de reconvertir a esos sectores para que se dediquen a hacer otra cosa, a ensamblar televisores, otras cosas que no van a importar tan masivamente? Y cuestiones más graves, digamos, que se dediquen a la pesca también se manejó en algún momento. Sí, imagino que eso ni lo barajarán, pero ¿alguien les acercó un plan de algo? ¿Alguna alternativa? No. Por el momento no. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, lo que sí todavía, lo que nos dicen los directivos, lo que sería la parte empresarial, es que todavía ellos, de parte del Estado, no toman ningún tipo de vía. No se sabe todavía qué camino va a tomar y qué rumbo. Si sigue con este tema de importación y de arancel cero, creo que, como dice el compañero también, son 500 familias que se quedan en la calle. Y yo, siendo delegado hoy en día, se me empeluza la piel al escuchar a un compañero de 40 años que nos diga, yo después de esto, ¿dónde consigo trabajo? Es como reinsertar a ese compañero en otro ámbito laboral. Es más, los colegios de oficio, digamos, de lo que sería la electrónica, va a desaparecer. Lamentablemente va a ser obsoleto. Eso es una decisión tomada prácticamente, la de poner arancel cero. Va a ser muy difícil revertirla. Yo lo que quiero, la verdad que para nosotros a veces se nos hace también muy duro hacer estos programas, porque yo no sé si ustedes los pueden notar, pero esto son laburantes de carne y hueso, como yo les digo todos los días. Tienen una familia detrás, todos quieren trabajar. Yo creo que ninguno de ustedes quiere un plan asistencial o, como dijo el señor Pescarmona, aprovechando que hay 3 chicas, se quieren preñar para tener un plan asistencial. Quieren laburar como la emoción que tienen. Todos, si hay primeros planes, todos están con los ojos llenos de lágrimas que nos contagian a nosotros. El chico que recién hablaba, Vicente López, rostros de mucha tristeza por el laburo que pueden perder. Estas son las cosas que el gobierno no comprende con la insensibilidad que habla a diario. A ver si ven, tal vez en el retiro espiritual que tienen en este momento tienen algún televisor prendido. Son argentinos, son jóvenes todos. ¿Qué futuro le damos a ellos si hoy con 40 años se quedan sin laburo y no pueden conseguir? José, ¿no? Sí, yo creo que también hay que entender un poco el mundo en el que estamos. Es un mundo en el que es mucho más vendedor que comprador, con lo cual la administración del comercio internacional es clave. No solo el tema de la planificación y la reconversión, pero podemos sino abrir alegremente las importaciones con ese contexto que vos estás diciendo. Cuidar el trabajo. Vos fíjate que las líneas de crecimiento de comercio internacional vienen justamente para abajo, mientras que el PBI internacional crece. Significa que los países están creciendo puertas adentro. Entonces esto es lo que tenemos que José, cuidar. Entonces estamos yendo a contramano, porque la Argentina propone abrirse al mundo cuando el mundo se está encerrando. Yo digo, ojo, tengamos en cuenta lo que pasó con Trump, tengamos en cuenta lo que pasó con el Brexit, tengamos en cuenta cuánto tardó España en formar el gobierno. Todos esos son síntomas sociales que te van diciendo cada uno está priorizando sus intereses. Y esto lo vengo diciendo de hace un rato, no de ahora. A ver, ¿por qué no se expresan ya que están? Buenas noches, mi nombre es Jorge Alberto Campos. Pertenezco a la Secretaría Saavedra, delegado
de la empresa Ken Brown Corporate Corp. Hemos perdido con esta apertura de importaciones toda la fuente de trabajo prácticamente. Ayer han despedido a los últimos 16 compañeros, somos muy pocos los que quedamos y estos aranceles aranceles cero, nos han destrozado prácticamente. La empresa está desde el 2011, el año pasado hemos entregado Conectar 5 y ahora el gobierno no ha planteado nada para nosotros, nada. Es más, yo tengo entendido que el ministro había dicho que no le importaba si Corporate fabricaba o no fabricaba, el ministro de Producción. ¿Y ustedes? Sí, buenas noches. Mi nombre es Fabio Izaguirre, WOM Quilmes. Pertenezco a la empresa Torsa, es una fábrica de válvula. Perdón por la emoción, lo que le pasa a los compañeros me duele mucho. Y lo estoy viendo en Quilmes, y nosotros en nuestra empresa de válvulas, que es una pyme, estamos viendo la llegada masiva de la importación. Los 10 años anteriores que gozamos de una política de control de importaciones, vimos crecer exponencialmente la empresa, principalmente del lado de los trabajadores, vimos los derechos laborales ir avanzando y hoy en este contexto en el que se achica todo, vemos que vamos a perder puestos de trabajo, vemos que van por nuestros derechos laborales y obviamente al ver las demás empresas del sector que han tenido despidos, que han tenido suspensiones, vemos la alerta que está sucediendo. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando ven el estatismo de la CGT? Frente a la crisis que están viviendo, frente a la desesperación que tienen. Me parece que es un poco complejo, porque muchas veces... Yo veo que tienen todos el escudo de la UOM. Sí, es complejo porque a este gobierno lo ha votado la clase trabajadora. Y tenemos un mapa político a nivel CGT muy complejo. Es muy difícil salir a la calle. Me está haciendo que no, Romero. Es muy difícil salir a la calle cuando propios vecinos, compañeros trabajadores, todavía no entienden lo que significa las políticas Macri, todavía tienen esperanza y fe en él. Nosotros, la base, queremos salir a la calle. Claro, bueno. Y vos, contanos tú, ¿de dónde trabajás? Buenas noches, mi nombre es Celina, yo estoy en la empresa Novatech, hacemos así todo, cosas electrónicas. También nos vemos afectados con el tema de las importaciones. ¿Dónde está la empresa? En Parque Patricios. Nosotros nos hemos afectado también con toda esta situación porque a la apertura de importaciones también nos afectan los puestos de trabajo. Nosotros ya hemos tenido despidos y no, bueno, también nos vemos en solidaridad con todos los compañeros porque al fin y al cabo es defender los puestos de los trabajadores, que todos queremos trabajar, como bien decía. Seguro. No sé si alguno de ustedes, ¿quién quiere hablar? ¿Hay alguna otra empresa que...? Lo que sí, hacer un comentario con respecto cuando se hablaba de 500 trabajadores, estamos hablando de una sola planta. Claro. Tenemos que tener en cuenta que con arancel cero vamos a perder 7.000 puestos de trabajo. Si a eso le sumamos a los 20.000 que ya perdimos y a los 14.000 compañeros suspendidos. Tremendo. Ahora, las bases queremos salir... Sí, perdón, usted. No, es una sola cuestión agregar, si bien hoy la Unión Obrera Metalúrgica ha salido a la calle con los trabajadores para que la sociedad conozca la problemática del sector, también decir que la Unión Obrera Metalúrgica, en la figura de su secretario general, el compañero Antonio Caló, de dirigentes nacionales como el compañero Francisco Gutiérrez, el compañero Abel Furlán, junto al sector empresarial, hace más de 90 días que están tratando de negociar con el gobierno, de hacer entender esta problemática, donde el gobierno hace 90 días se había comprometido en la figura del ministro Cabrera a abrir una mesa de diálogo donde se le han hecho propuestas importantes para ver que salvar los puestos de trabajo, y la verdad que lo único que hemos recibido después de esos 90 días es simplemente decir que hay que reconvertirse, y nosotros nos preguntamos en qué nos tenemos que reconvertir. Exacto, bueno, porque no hay evidentemente una política industrial por el del gobierno nacional. Bueno, ya sé, Sergio Romero quiere responderle a Hamilton enseguida después de la pausa, después de la tanza. Ya volvemos.